Estamos aquí los pediatras de Global Pediátrica, el doctor Medardo Rosales, la doctora Jennifer Triviño y yo, Lorena Cabrera. Hoy nos encontramos acá reunidos porque vamos a hacer un análisis de una historia clínica de un paciente que tuvimos en estos días que nos pareció muy interesante y muy didáctico. Lo vamos a hacer como una historia de cuento. Obviamente le cambiamos el nombre, se llama La historia de Santiago. Érase una vez Santiago, era un niño de 12 años, feliz, flaquito, chiquito, pero aparentemente sano. Ahora vamos a ver por qué aparentemente. Un día la prima se queda a dormir con él y nota que se despierta, que está intranquilo. Ella le dice a la mamá, él estaba como alucinando y se despertó, se sentó y se quiso parar. Entonces la madre al día siguiente le preguntó si el niño era consciente de eso y el niño le dijo, no, yo solamente sentí un dolor en el pecho. Entonces empiezan las primeras interrogantes de la mamá. ¿Y ahora a quién consulto? Entonces la mamá dijo, si tenía problemas de alucinaciones, pues yo creo que debo llevarlo al neurólogo. Lo llevó al neurólogo y la causa principal de consulta fue eso, el niño está sonámbulo y está alucinando. Entonces inicialmente en neurología le pidió un electroencefalograma que se lo tomó y fue normal. Y entonces, ¿ahora qué hago con esto? Me acordé que el niño también le dolía el pecho. Entonces la mamá fue y le tomó un electrocardiograma que también fue normal. Entonces la mamá quedó como perdida, entonces ¿a quién consulto? ¿Ahora qué hago? Dijo, bueno, voy a llevarle los resultados del electro al neurólogo. Cuando lo llevó al neurólogo de la EPS, ya no estaba el mismo neurólogo, entonces chequeó, ya el electroencefalograma fue normal, ¿qué otros síntomas tiene? Entonces la mamá ya empezó a decirle, bueno, duerme muy intranquilo, ronca, respira con la boca abierta. Entonces el neurólogo le dijo, ¿está haciendo pausa? Sí. Vamos a confirmar si tiene una apnea del sueño. Le pidió una polisomnografía. La polisomnografía demostró que sí tenía apneas del sueño. Por lo tanto, el neurólogo le dijo, vaya que lo vea el otorrino y adicionalmente, si está durmiendo muy mal, él le formuló melatonina. La mamá dijo en ese momento como que ya el panorama se está aclarando, ya sabemos que eso puede ser causa por la apnea, pero prefirió no comprar melatonina. Lo llevó al otorrino. El otorrino dijo, listo, si está roncando, le pide una radiografía de cabo faríngeo donde se confirmó la hipertrofia de adenoides, pero era una hipertrofia leve. Entonces el otorrino le dijo, pero de todas maneras, si tiene rinitis, más hipertrofia de adenoides, más apneas, es mejor hacerle la cirugía. La mamá le dijo, de todas maneras, si lo operan, ¿el niño va a quedar bien? Y el otorrino le dijo, pues probablemente sí, inicialmente, pero en cuestión de 3 meses le pueden volver a dar síntomas. Por lo tanto, la mamá dijo, yo necesito tener otra opinión y ahí fue cuando llegó a nuestra consulta. Entonces, continuando con el relato de nuestro caso clínico, que ya lo hizo la doctora Cabrera, voy a explicarles bien el abordaje de nosotros para los pacientes. Bueno, obviamente la historia clínica es muy minuciosa, muy completa, donde iniciamos por un motivo de consulta. El motivo de consulta de este paciente fue la apnea. Luego hacemos la historia de la enfermedad actual, donde la mamá nos refiere que hace 8 meses presenta dolor en el pecho, trastornos del sueño, sonambulismo y obviamente la apnea. Luego miramos en el sistema respiratorio, tos, el dolor en el pecho, el roncar, las mismas apneas. Entonces ya pasando para ver toda la evaluación de los diferentes sistemas, miramos que el sistema respiratorio, la mamá refería que el niño presentaba tos, dolor en el pecho, congestión nasal, roncar, apneas. En el sistema digestivo hacía deposiciones duras cada 2 días, fétidas, también presentaba muchos eructos, dolor abdominal, reflujo. En el sistema endocrino, talla baja, y en el sistema neurológico, obviamente los trastornos del sueño. Ya después de esto hacemos un examen físico completo, ¿sí? Donde en el examen físico que encontramos que era un niño con muchas ojeras, fosas nasales muy estrechas, la garganta granulosa y el peso y la talla baja. Y como conclusión después de esto, pues miramos que los sistemas más comprometidos de este chiqui era el sistema neurológico, el sistema respiratorio, el sistema digestivo,
y la parte nutricional y el sistema endocrino. Bueno, en cuanto a los diagnósticos, nosotros los dividimos en dos: los convencionales y los funcionales. Dentro de los funcionales está la disfunción intestinal y la disfunción nasofaríngea. Y dentro de los convencionales está el reflujo gastroesofágico, la hipersensibilidad de las vías respiratorias, está la constipación, los trastornos del sueño, la apnea del sueño, falla del medro, hipertrofia de adenoides y dolor torácico. Esos serían los diagnósticos de este paciente. Entonces, continuando con nuestro método, nosotros ofrecemos obviamente un manejo personalizado nutricional y nuestro tratamiento con los medicamentos homeopáticos. Entonces, en nuestro manejo personalizado nosotros cogemos cada característica individual de nuestro paciente, es decir, tenemos en cuenta todos los factores ambientales, los genéticos, la parte nutricional, entre otros. Este es nuestro enfoque integral, donde hacemos una medicina consciente, donde buscamos el tratamiento más idóneo para nuestros pacientes. Bueno, la parte nutricional es muy importante para nosotros, donde planificamos y supervisamos la alimentación de nuestros pacientes. Y la parte pues del tratamiento con nuestros medicamentos homeopáticos, que son medicamentos que no tienen efectos secundarios y que los pacientes los toleran muy bien. Esa es la importancia de analizar a los pacientes como una sola unidad. No se puede fragmentarlo, no se puede empezar a curar por partes. ¿Por qué? Porque cada parte corporal puede tener una estrecha relación con un órgano que no esté funcionando bien, cercano, vecino o a distancia. Aquí vemos un ejemplo claro y es la evaluación sistémica, la visión global de un paciente, cómo debe ser. Si bien el niño consultó las primeras veces a un especialista por un problema aparentemente neurológico de sonambulismo, no era sonambulismo, era trastornos del sueño. ¿Secundario a qué? A las apneas, a la obstrucción de las vías respiratorias por rinosinusitis y por hipertrofia de adenoides. Pero había que tratar también el problema de fondo que le estaba generando la rinosinusitis o la adenoides, el reflujo gastroesofágico. Entonces, este niño tenía síntomas de disfunción intestinal y uno de ellos era el reflujo. El reflujo no solamente fue la causa de la rinosinusitis, el niño se estaba yendo para asma. Pero miren entonces cómo a manera de dominó el problema empezó en intestino, rinosinusitis, adenoides, asma y de ahí a un órgano que aparentemente no tenía nada que ver, el cerebro. Por supuesto, un niño que tiene asfixias recurrentes por apneas, trastornos del sueño porque el niño no puede entrar a la fase REM, que es la fase reparadora del cerebro, pues empieza a tener problemas neurológicos, pero no son sonambulismos, sino que se despierta, se asusta. En la vida real se relaciona con TDAH, con hiperactividad, con irritabilidad, con trastornos de comportamiento, con cansancio, con mal rendimiento escolar. Pero además, como todo empezó por intestino, de ahí fue el punto de partida, también compromete su peso. Es un niño que en su momento estuvo inapetente. Y un niño inapetente, con el tiempo, no solamente hace malnutrición, sino desnutrición. El niño perdió su estatura y perdió su peso, perdió su estructura corporal. Entonces, miren el análisis de un paciente, cómo puede ser de manera integral. Aquí perfectamente podríamos decir que tiene relación con varias especialidades, pero no es así. El pediatra, un buen pediatra, está en capacidad de tratar, de prevenir y curar casi todos los problemas clínicos del niño que en este momento se han vuelto crónicos y son muy frecuentes. Todos, porque un buen pediatra es como un buen internista que sabe de todo, sabe medicina integrativa, sabe medicina multidisciplinaria y está en capacidad de corregir eso porque tiene la visión sistémica del paciente. No cura por partes, no cura por pedazos. Los pediatras nos hemos convertido a veces en remisores de pacientes y eso no es así, porque el pediatra tiene el conocimiento general. Bueno, entonces para terminar el caso de Santiago, vamos a hacer unas conclusiones. A ver, ¿quién empieza? ¿Empiezo yo? Bueno, entonces mi recomendación es que no nos quedemos solo con lo que nos digan los papás o los cuidadores o los mismos niños grandecitos, sino que indaguemos más, porque esos síntomas
que pasan desapercibidos pueden ser tan importantes para hacer un diagnóstico óptimo y temprano. Otra recomendación que yo daría sería: siempre el pediatra debe tener una comunicación directa con los papás de los pacientes, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a hacer un seguimiento continuo y darnos cuenta de cómo va el niño y si tenemos que intervenir en cualquier momento oportunamente. Nuestro rol debe ser más integrador, más no derivador. Nosotros debemos, como pediatras, ser complementarios, unir todo y hacer un buen diagnóstico. No sé si ustedes tengan alguna otra. Con respecto a eso, yo quisiera también como llamar la atención de los padres, porque a veces el padre ha perdido como la confianza en el pediatra. Entonces cree que solamente podemos derivar, como tú dices, pero es que el pediatra te debe hacer el diagnóstico general y él decide ya en qué parte nos podemos apoyar en las especialidades. Sí es muy importante para nosotros el apoyo de los padres, porque a veces mandan al niño con la empleada, con la vecina, con la prima, y en realidad nosotros necesitamos mucho esa historia clínica, como hemos aquí desmenuzado, necesitamos cada síntoma y a veces no viene con el cuidador. Nosotros como padres, madres profesionales, lastimosamente tenemos que dejar a los hijos muchas veces al cuidado o del jardín o de una empleada, una abuelita, y se pierde ese conocimiento de los síntomas de los hijos. Muchas veces preguntamos: ¿hace popó todos los días? Nadie sabe. Tienen que llamar al jardín. Entonces sí, como llamar la atención también. Trabajamos en sinergia, papás, cuidadores, pediatras, especialistas, y entre más completa sea la historia clínica que nos den, pues más acertado va a ser el diagnóstico. Como vimos allí, todo el panorama se aclara si tenemos un enfoque completo. Sí, yo creo que los padres tienen que recuperar la confianza en los pediatras, porque el pediatra es el internista del niño y sabe de todo y ve al paciente como una sola unidad y tiene la visión sistémica del paciente y de la enfermedad. Y él sabe toda la trayectoria y tiene que ver con todas las disciplinas. Esa es la recomendación a los padres. Y claro, se convierten en el aliado. Un padre empoderado es el mejor aliado del pediatra. Padre empoderado, comprometido, ese niño sale adelante, y uno ve la diferencia entre padres que no tienen las recomendaciones a padres que las ignoran. La nutrición es importante, la parte nutricional es la base para recuperar la salud de cualquier niño en cualquier circunstancia, llámese problema neurológico, hormonal, inmunológico, metabólico. La nutrición es la base, generales que no pueden faltar en ninguna recomendación, y eso lo hace muy bien el pediatra. Y por supuesto los medicamentos es importante, porque prácticamente todos los medicamentos convencionales tienen efectos colaterales. Que los ignoremos es otra cosa, pero ya poco a poco están saliendo a la luz cada vez más los daños que están haciendo, por ejemplo en pediatría, un antibiótico. Y estos niños, el caso de Santiago, que tenía disfunción intestinal con un mal funcionamiento de ese intestino. Antibióticos en ese caso, como muchos niños que andan con esos intestinos flojos, popos fétidos, flatulencia, inapetencia, reflujos, distensión abdominal, etc. Pues un antibiótico ahí es como echarle leña al fuego. Agrava completamente el daño del intestino, el sistema inmune y la microbiota. Entonces, yo creo que de las cosas más graves en esas condiciones son los antibióticos, y hay formas de evitarlos. Nosotros tenemos medicamentos homeopáticos que podemos evitar casi el 100% de los antibióticos en las infecciones respiratorias. Eso es un privilegio, que un niño crezca sin antibióticos. Y estamos viendo niños que, mientras las estadísticas a nivel global a los 10 años han consumido más o menos un antibiótico por año, pues nosotros tenemos niños que en un solo año han consumido 10 tratamientos con antibióticos. Imagínense las secuelas que deja eso. Eso no lo vemos ahorita, lo vemos cuando estos niños sean adolescentes o adultos jóvenes, empiezan a aparecer enfermedades. Entonces, yo creo que nos va tan bien es porque también hacemos mucho énfasis en que esos cambios nutricionales
no son como una dieta, siempre le digo a los papás, no es como marcando los días, como el preso, cuántos días me falta para terminar de hacer esta alimentación y volver a comer mal. No, nosotros hacemos mucho énfasis en que eso es un cambio en el estilo de vida y para toda la familia. Por eso nosotros decimos un bebé sano, familias felices, porque estamos ayudando a que ese niño mejore, pero a que se cambie el hábito de consumo en toda la familia y vemos familias felices y sanas. Sí. Bueno, y para cerrar, yo creo que es muy importante nuestro método, que también tiene la parte preventiva. O sea, el éxito de nuestros pacientes es una escala de muchas cosas. Lo que decía el doctor, los medicamentos homeopáticos no tienen efectos secundarios, los niños los toleran bien, los resultados son maravillosos, pero también tenemos la parte educativa y preventiva, que es tan importante, y la comunicación con los papás que tenemos nosotros, que también es muy directa. Nosotros tenemos un WhatsApp con ellos, donde cualquier duda que ellos tengan, nosotros, cualquiera de los tres, vamos a estar ahí dispuestos a escucharlos, a orientarlos y a ayudarlos. Y de esa manera siempre el resultado va a ser muy exitoso. No sé si hay alguna otra. Listo, entonces aquí damos por terminado el caso clínico de Santiago. Muchísimas gracias.